Autoridades revelan encontrar los dos cuerpos de las dos menores desaparecidas junto a su madre y continúan saliendo macabros detalles desde Frederick. Pamela Padilla se encuentra en vivo justo en el lugar de los hechos y nos trae la información. Adelante, Pamela. Muchas gracias, Miguel. Así es, me encuentro en el epicentro de uno de los crímenes más inhumanos que hemos visto en Colorado en estos últimos años. Como bien lo mencionabas, hace pocas horas se dio a conocer que los dos cuerpos de la pequeña Celeste y Bella fueron encontrados muy cerca del cadáver donde fue hallada su madre. Estoy hablando de Shannon Watts, una mujer con 15 semanas de embarazo. Vamos a hablar de ese presunto responsable, del hombre que hace apenas unos días salió de esta puerta, de esta su vivienda, a exigir justicia, a exigir que alguien le regresara a su familia. Por eso pasamos de inmediato con Yesmani Gómez. Él estuvo en la corte donde también estuvo este sospechoso. Y Yesmani, tengo entendido que lo viste cara a cara. Te escuchamos. Así es, Pamela, buenas noches. Lo pude ver cara a cara cuando entró a la corte en Grilling horas de la tarde de hoy. Allí también llegó parte de la comunidad. Muchísimas personas se dieron cita, incluso estaban en los pasillos de la corte. Él entró a las 2:30 de la tarde, pasó por enfrente de todos, no alzó su mirada y luego se sentó. Cuando estaba sentado estaba mirando sus manos, estaba mirando la mesa y en algunas ocasiones miró al juez que estaba en el podio, pero no hizo contacto visual con las personas que estaban sentadas a un lado. Esas personas se les podía ver la tristeza en los rostros. Algunos medios de prensa también llegaron hasta el lugar. Fue un hecho que muchos sintieron como duro. En la comunidad lo decía cuando caminábamos las calles de Greeley, todos sabían de lo que estaba pasando desde el lunes pasado cuando esta madre con sus dos pequeñas había dado como desaparecida. Lo curioso es la reacción de este hombre que días anteriores se había comportado como desconcertado, había pedido ayuda para que encontraran a su mujer y a sus dos niñas. Había dicho, por ejemplo, que extrañaba verlas correr para abrazarle cuando él llegaba del trabajo y horas después de esa propia entrevista, él fue señalado como el principal sospechoso de asesinato de Shannon Watts y las dos menores. Hace apenas minutos las autoridades confirman que las dos menores podrían estar cerca del cadáver de la madre. Hoy la investigación sigue en curso. Conversamos también en la corte con uno de los representantes de ese distrito legal y él decía que no podía hablar más que decir que esta persona era señalada como el principal sospechoso en este caso, un caso de homicidio múltiple, pero que solo se tenían que limitar a eso. Hasta el momento no han formulado cargos en la corte. El abogado defensor de este hombre había dicho, por ejemplo, que quería que toda la evidencia estuviera, que quería también que algunas partes del caso no fueran ventiladas públicamente, por lo cual el juez decidió aplazar esto hasta el próximo martes, que será cuando, según nos decía esa persona con la que conversamos de la corte, se podrían leer cargos formales en torno a este sujeto. Hay mucha polémica alrededor de este tema, muchas preguntas que todavía no tienen respuestas, pero las vamos a seguir de cerca, por supuesto, para llevar a cabo la información a usted y que se sepa cuál fue el final de esta historia. Es mi reporte hasta ahora. Soy Yesmani Gómez. Ahora vuelvo la señal con ustedes. Muchas gracias, Yesmani. Tengo que agregar que documentos de la corte indican que Christopher Watts podría recibir varios cargos, entre ellos 3 por homicidio, 3 más por manipulación de un cadáver. Pero si usted escuchó bien, nadie está hablando de ese feto que la mujer tenía en su vientre. Estoy hablando de Shannon Watts, 15 semanas de embarazo. ¿Y sabe por qué no se habla de esos cargos? Porque en Colorado somos de los pocos estados en todo el país donde ese crimen no es penalizado simplemente porque es un feto, lo que significa que no ha nacido, no ha dado su primer respiro en esta tierra. Es un tema bastante complicado y por eso mismo invitamos a nuestra criminóloga, gran amiga de Telemundo Denver, para que nos explicara más. Escuche, por favor, a Su Montoya. Ojalá que este caso, por supuesto, traiga nuevamente a la mesa esa discusión, porque es un caso, es una situación muy delicada, porque desde el punto de vista como ser humano, un niño, un bebé se está formando y se está formando en el vientre de una madre, y cuando ya ese feto respira, se está formando, ya su vida ya se convierte en una vida.
Sí, definitivamente un tema sumamente político que, como bien lo mencionabas, renace cada vez que vemos un crimen de este tipo. Usted recordará a esa mujer en Longmont cuyo vientre le fue cortado para extraerle al bebé de el que llevaba en su vientre. Así que un tema muy complejo. Pero vamos a regresar a lo que pasa aquí precisamente en Frederick, a lo que sucedía dentro de esta vivienda que por el exterior se ve preciosa, hermosa, aparentemente muchos problemas allá adentro. Yo aquí a continuación le quiero mostrar una línea del tiempo de qué ocurrió desde el lunes sobre este macabro crimen. Una foto inmejorable, una pareja descrita como perfecta, es ahora una familia que simplemente ya no existe. I just want them people to know that I want my family back. Like, I want them safe and I want them here. El mismo hombre que dio la cara ante los medios, I texted her a few times and called her. I didn't get a response. que pidió tranquilamente por el regreso de su familia, es ahora el sospechoso de un triple homicidio. At this point, we have been able to recover a body that we're quite certain is Shanann Watts' body. Autoridades creen haber encontrado el cuerpo de Shanann Watts, de 34 años, y en este momento buscan los cuerpos de las dos niñas, Bella, de 4, y Celeste, de 3. We have strong reason to believe that we know where the bodies of the children are. Muchos cabos sueltos todavía en este caso, pero aquí le mostramos una cronología de este crimen. La pesadilla comenzó el lunes. El martes, Chris Watts, de 33 años, habló con los medios de comunicación y 24 horas después fue arrestado desde su casa en Frederick, según los vecinos. I love you, girl. Al ver estas fotografías es inevitable preguntarse el por qué, pero hoy sabemos que la familia se había declarado en bancarrota en julio del 2015. Se quedaron con $10 en su cuenta de ahorros. Shanann Watts estaba esperando a su tercer hijo. Su cuerpo fue encontrado en el lote de la compañía donde trabajaba su esposo, Anadarko Petroleum, un caso criminal que apenas comienza. I love you. Y bueno, nosotros llegamos a esta vivienda a eso de las 7:30 de la noche. No han dejado de venir las personas que llegan con veladoras, con osos de peluches. Unos simplemente se echan a llorar. Describen a esta familia como una familia perfecta. Cuando les pregunto cómo eran ellos, simplemente dicen que muy amables. Así que, Miguel, definitivamente la pregunta seguirá siendo ¿por qué? Ese es mi reporte en vivo desde Frederick. Yo soy Pamela Padilla. Regreso contigo. Muchas gracias, Pamela. Muy desgarrador ver esas imágenes. Una noticia, además, muy difícil de creer. Pero más adelante vamos a regresar contigo en vivo para que nos cuentes los demás detalles. La que una vez fue una casa llena de risas y posiblemente mucho amor, el día de hoy es sinónimo de luto y un crimen horrendo en Colorado. Le tenemos más de estas muestras de cariño aquí en Frederick que simplemente siguen llegando. Quédese con Telemundo Denver. Y en ese momento vamos a regresar a Frederick, donde las personas no habían dejado de llegar a la casa de la familia Watts para rendirle tributo a la madre y a sus dos hijas, que ya nunca más verán en ese mismo hogar. Nos enlazamos en este momento en vivo contigo, Pamela, para que nos cuentes. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Sí, es el primer momento que esto está con calma, pero como lo puedes ver, aquí no dejan de llegar estas muestras de cariño, los osos de peluche, estas pequeñas fotografías que dicen "Rest in peace, sweet souls", descansen en paz, pequeñas princesas. Es muy difícil hablar y ver todo esto sin que a uno como persona se le corte la voz, así que por eso pido disculpas, pero si mi camarógrafo pudiera apuntarles hacia esto que simplemente sigue creciendo. Estamos hablando de ángeles, de flores, de cartas de amor. Es un escenario, Miguel, como tú bien lo mencionabas, sumamente difícil porque hace unas horas las autoridades dieron con lo que más temían, el hallazgo, el cuerpo, los cuerpecitos de esas dos pequeñas que está viendo en esa fotografía son Celeste y Bella. Bella es la más grande, de 4 años, Celeste tenía solamente 3 y ni siquiera hay que mencionar ese bebé que apenas venía en camino de 15 semanas. ¿Sabe qué?
Se iba a llevar una fiesta, esa llamada Gender Reveal Party, en unos próximos días, así que ni siquiera esta familia tuvo la oportunidad de saber si iba a ser hombre o mujer ese bebito. Una situación muy difícil aquí definitivamente en Frederick, que como bien lo hemos mencionado, ha acaparado todas las noticias a nivel nacional. Estamos hablando de 3 vidas que se fueron antes de tiempo, así que aquí vamos a estar pendientes de todo lo que suceda en el transcurso de estos días. Esto es todo de mi parte, Miguel. Este ha sido mi reporte en vivo desde esta ciudad que el día de hoy simplemente se siente un ambiente sombrío. Regreso contigo. Muchas gracias, Pamela. Aún se desconocen esos motivos que llevaron a Christopher Watts a cometer